Hay trabajos que te ponen cara a cara con la realidad más cruda de la existencia humana. Profesiones que te obligan a confrontar verdades que la mayoría de las personas prefiere ignorar. Durante 22 años, fui sepulturero en uno de los cementerios más antiguos de Sevilla, y en ese tiempo vi cosas que desafiaron todo lo que creía saber sobre la vida, sobre lo que viene después y sobre los límites entre ambos mundos. Hubo una noche en particular, hace ya 5 años, que cambió todo para siempre. Una noche que todavía me quita el sueño y que me hizo replantear cada certeza que alguna vez tuve. Mi nombre es Nicolás Fuentes. Tengo 60 años y aunque ya no trabajo en el cementerio, las imágenes de aquella noche siguen tan vívidas en mi memoria como si hubiera ocurrido ayer. Hoy necesito contar esta historia porque guardarla dentro de mí durante tanto tiempo ha sido como cargar una piedra que se vuelve más pesada con cada día que pasa. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has visitado un cementerio de noche o si conoces a alguien que trabaje allí. Me interesa mucho saber sus experiencias. Y si esta historia te parece intrigante, dale me gusta para que más personas puedan conocerla. Ahora sí, sigamos con la historia. Nací y crecí en el barrio de Triana, en Sevilla, en una familia de trabajadores humildes. Mi padre era albañil y mi madre limpiaba casas para complementar el ingreso familiar. Éramos 5 hermanos, yo el mayor, y desde muy joven entendí que mi responsabilidad era ayudar económicamente en casa. A los 16 años dejé la escuela y empecé a buscar trabajo, cualquier cosa que me permitiera contribuir. Conseguí mi primer empleo en el cementerio de San Fernando, casi por casualidad. Mi tío paterno, Esteban, llevaba años trabajando allí como encargado de mantenimiento y cuando se abrió una plaza para asistente de sepulturero, me recomendó. Recuerdo perfectamente el día de mi entrevista. Era un martes de marzo, con ese sol brillante típico de la primavera sevillana. Pero cuando crucé las puertas del cementerio, sentí como si entrara a otro mundo, más frío, más silencioso, cargado de una solemnidad que te oprimía el pecho. El cementerio de San Fernando es una estructura laberíntica que data de 1852, con más de 100.000 tumbas repartidas en varios sectores. Hay áreas con panteones familiares elaborados, verdaderas obras arquitectónicas con ángeles de mármol, columnas corintias y vitrales que filtran la luz creando patrones de colores sobre las lápidas. Hay secciones con nichos apilados como colmenas, hileras interminables de placas con nombres, fechas y fotografías descoloridas por el sol. Y hay zonas más humildes, simples cruces de madera o metal que marcan lugares de descanso final sin ostentación. Los caminos del cementerio están bordeados por cipreses centenarios que se alzan como centinelas silenciosos, sus ramas balanceándose suavemente con la brisa, creando susurros que a veces parecen voces. Durante el día, el lugar tiene cierta belleza melancólica, con la luz del sol, filtrándose entre las hojas, creando un juego de luces y sombras sobre las tumbas. Pero al anochecer, cuando las sombras se alargan y los sonidos de la ciudad se apagan, el cementerio se transforma en algo completamente diferente, en un espacio donde el silencio es tan denso que puedes sentirlo presionando contra tus tímpanos. Comencé como asistente de Julián Mora, el sepulturero principal, un hombre de unos 50 años con manos enormes curtidas por décadas de trabajo físico. Julián era un tipo callado, de pocas palabras, pero cuando hablaba lo hacía con una sabiduría práctica que solo viene de la experiencia directa. Me enseñó todo lo que sé sobre este oficio, desde cómo cavar una tumba con la profundidad y dimensiones exactas, hasta cómo manejar las situaciones más delicadas con las familias en duelo. El trabajo era físicamente agotador. Cavábamos tumbas a mano en su mayoría, usando palas y picos, luchando contra la tierra dura y compacta, especialmente en verano, cuando el calor convertía el suelo en algo casi tan duro como el cemento. Mis manos desarrollaron callos sobre callos,
Mi espalda se acostumbró al dolor constante de inclinarse y levantar. Mis brazos se volvieron fuertes de mover tierra y piedras durante horas. Pero más allá del esfuerzo físico estaba el peso emocional del trabajo. Cada tumba que cavaba representaba una vida terminada, una familia destrozada, un conjunto de sueños que nunca se cumplirían. Asistía a servicios donde padres lloraban sobre ataúdes pequeños, donde esposos se aferraban a las urnas de sus parejas como si al soltarlas perdieran el último vínculo con ellos, donde hijos adultos confrontaban la mortalidad de sus propios padres y por extensión la suya propia. Julián me enseñó a mantener una distancia emocional saludable. Me decía que nuestro trabajo era importante precisamente porque hacíamos lo que las familias no podían hacer, que les dábamos el servicio final con dignidad y respeto, pero que si dejábamos que cada historia nos penetrara demasiado profundo, nos destruiríamos emocionalmente. Entonces aprendí a ver cada servicio como un trabajo bien hecho, enfocándome en la técnica, en la precisión, en la eficiencia, dejando que la parte emocional permaneciera en la superficie sin penetrar hasta mi núcleo. Con el tiempo, me convertí en sepulturero principal yo mismo. Julián se retiró cuando cumplió 65 años, dejándome a cargo del equipo que para entonces incluía a 2 asistentes jóvenes, Marco y Javier. Ambos eran muchachos buenos, trabajadores, respetuosos. Les enseñé lo que Julián me había enseñado, transmitiéndoles no solo las habilidades técnicas, sino también esa filosofía de mantener distancia emocional mientras se honra el trabajo que hacemos. Mi vida fuera del cementerio era deliberadamente diferente. Me casé con Clara cuando tenía 25 años, una mujer hermosa y paciente que trabajaba como enfermera en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Ella entendía el peso de trabajar constantemente con la realidad de la mortalidad, aunque desde una perspectiva diferente. Mientras yo trataba con quienes ya habían partido, ella luchaba por mantener vivas a las personas. Esa diferencia en nuestras profesiones creaba un equilibrio extraño pero funcional en nuestra relación. Tuvimos 3 hijos, 2 niñas y un niño, a quienes traté de proteger de los aspectos más oscuros de mi trabajo. Cuando me preguntaban a qué me dedicaba, les decía simplemente que cuidaba un lugar especial donde las personas iban a descansar. Cuando crecieron y entendieron más, tuvimos conversaciones más honestas, pero siempre traté de enmarcar mi trabajo como algo digno y necesario, no como algo mórbido o deprimente. Los fines de semana me dedicaba completamente a mi familia. Íbamos a la playa en Matalascañas, caminábamos por el parque de María Luisa alimentando a los patos, visitábamos la catedral y subíamos a la Giralda, desde donde podías ver toda Sevilla extendiéndose bajo el sol andaluz. Cocinaba paellas gigantes en el patio de nuestra casa, llenando el aire con el aroma del azafrán y el marisco, mientras mis hijos correteaban alrededor jugando al fútbol. Esos momentos de normalidad luminosa eran esenciales para mi salud mental. Me recordaban que la vida era más que tumbas y lápidas, más que el silencio opresivo del cementerio. Era risas de niños, era el sabor de un buen vino tinto, era el calor del sol en tu rostro, era el abrazo de tu esposa al final del día. Durante mis 22 años en el cementerio, vi muchas cosas que podrían considerarse inusuales. Había familias que visitaban las tumbas todas las semanas sin falta, limpiándolas meticulosamente, dejando flores frescas, hablándoles a sus seres queridos como si pudieran escucharlos. Había otros que nunca volvían después del servicio, dejando que las tumbas se cubrieran de maleza y polvo. Había personas que llegaban en fechas específicas, aniversarios de partidas o cumpleaños, cargando botellas de vino o platos de comida que dejaban sobre las tumbas como ofrendas. También había historias extrañas que circulaban entre los trabajadores del cementerio. El viejo guardián nocturno, Pascual, un hombre de 70 años que había trabajado allí más tiempo que nadie, contaba historias sobre luces que se veían flotando entre las tumbas en ciertas noches, sobre sonidos inexplicables que parecían venir de todas partes y de ninguna parte, sobre una sensación de ser observado que te hacía voltear constantemente, aunque nunca vieras a nadie.
La mayoría de nosotros descartábamos estas historias como exageraciones o efectos de una imaginación hiperactiva alimentada por trabajar en ese ambiente durante demasiado tiempo. Nos reíamos de Pascual y sus cuentos, atribuyéndolos a su edad avanzada o quizás a alguna que otra copa de Jerez de más. Yo era especialmente escéptico, creyendo firmemente que los únicos misterios en el cementerio eran psicológicos, que cualquier cosa extraña que la gente percibiera era simplemente su mente jugándoles trucos en un lugar cargado de significado emocional. Esa certeza duró hasta hace 5 años, hasta aquella noche de noviembre que cambiaría todo. Era un viernes, recuerdo perfectamente, porque Clara y yo teníamos planes de ir a cenar a un restaurante nuevo en el centro para celebrar nuestro aniversario de bodas. Pero alrededor de las 5 de la tarde, recibí una llamada del director del cementerio, don Emilio. Me explicó que había una situación urgente, un servicio que había sido programado de último momento para esa noche, algo muy inusual pero necesario por circunstancias especiales de la familia. Don Emilio me pidió que me quedara para supervisar el servicio, asegurándome de que todo saliera correctamente a pesar del horario irregular. Le expliqué que tenía planes importantes, pero él insistió, mencionando que la familia había pagado una suma considerable precisamente para tener este servicio nocturno privado. Suspiré, llamé a Clara para disculparme y reagendar nuestra cena, y me preparé para una noche larga en el cementerio. El servicio estaba programado para las 9 de la noche, mucho después del horario de cierre habitual. Marco y Javier ya se habían ido a sus casas, así que estaría trabajando solo junto con Pascual, quien como guardián nocturno de todas formas estaría allí. Pasé las horas siguientes preparando todo, verificando que la tumba estuviera cavada correctamente, que las herramientas necesarias estuvieran disponibles, que el área estuviera limpia y presentable. La tumba estaba en una sección antigua del cementerio, cerca del muro norte, rodeada por panteones familiares de finales del siglo XIX. Era una zona que no se usaba con mucha frecuencia, porque la mayoría de los espacios ya estaban ocupados, pero esta familia en particular tenía derechos sobre una parcela que había estado vacía durante décadas. Los árboles eran más densos allí, cipreses enormes, cuyas ramas se entrelazaban creando una especie de dosel que bloqueaba gran parte de la luz incluso durante el día. El sol se puso alrededor de las 7 y para las 8:30 el cementerio estaba completamente oscuro excepto por las lámparas de sodio dispersas por los caminos principales, que creaban círculos de luz amarillenta rodeados por sombras profundas. Hacía frío esa noche, una brisa húmeda que venía del Guadalquivir y que traía consigo el olor a tierra mojada, aunque no había llovido en días. Me quedé cerca de la entrada principal, esperando la llegada de la familia y el cortejo fúnebre. Pascual estaba en su caseta de vigilancia cerca de la puerta, preparándose un café en su pequeña cafetera eléctrica. Me ofreció una taza y la acepté agradecido, sintiendo cómo el líquido caliente y amargo me reconfortaba contra el frío nocturno. Alrededor de las 9:10 vi las luces de un coche fúnebre acercándose por el camino. Detrás venían 2 coches más, sedanes oscuros que se estacionaron en la entrada. Del primer coche salió un hombre de unos 40 años, vestido completamente de negro, con una expresión sombría. Se presentó como Rodrigo Santana, hermano de la persona que iban a enterrar esa noche. Me explicó brevemente las circunstancias. Su hermana, Beatriz, había fallecido en un accidente de tráfico una semana antes. Por razones complejas, relacionadas con trámites legales y la necesidad de que familiares de otras ciudades pudieran llegar, el servicio se había retrasado. Y por petición específica de Beatriz en vida, expresada en conversaciones con su familia, ella quería un servicio nocturno y privado, sin grandes ceremonias, solo su familia inmediata presente. Asentí comprensivamente. No era mi lugar cuestionar las decisiones de las familias, mi trabajo era simplemente facilitarlas. Del coche fúnebre, los empleados de la funeraria descargaron un ataúd de madera oscura con herrajes de bronce. Era elegante, pero no ostentoso, del tipo que sugería respeto sin alardes de riqueza.
La familia era pequeña. Además de Rodrigo, había una mujer mayor que supuse era la madre, apoyándose pesadamente en el brazo de Rodrigo, su rostro oculto por un velo negro. Había otros 3 adultos, probablemente hermanos o primos, todos vestidos de oscuro, todos con expresiones que mezclaban dolor y agotamiento. No había niños presentes, lo cual agradecí silenciosamente, ya que los servicios nocturnos podían ser especialmente perturbadores para los más pequeños. Guié al pequeño grupo por los caminos del cementerio hacia la sección norte donde estaba la tumba preparada. Los empleados de la funeraria llevaban el ataúd sobre sus hombros, caminando lentamente y con cuidado sobre el terreno irregular. El único sonido era el crujir de la grava bajo nuestros pies y ocasionalmente un sollozo contenido de alguien en el grupo. Llegamos a la tumba justo después de las 9:15. Había instalado algunas lámparas portátiles alrededor del área para proporcionar iluminación, creando un círculo de luz en medio de la oscuridad circundante. Los árboles se alzaban como gigantes negros alrededor de nosotros, sus ramas moviéndose suavemente con la brisa creando un susurro constante que sonaba casi como voces lejanas. El ataúd fue colocado sobre las correas que usaríamos para bajarlo a la tumba. Rodrigo sacó un papel arrugado de su bolsillo y comenzó a leer unas palabras, un homenaje breve a su hermana. Hablaba sobre su bondad, su amor por la vida, su risa contagiosa. Hablaba sobre la injusticia de que alguien tan joven, apenas 32 años, tuviera que partir de manera tan repentina. Su voz se quebraba ocasionalmente y pausaba para recomponerse antes de continuar. Cuando terminó, la madre se acercó al ataúd y colocó sus manos sobre la madera, susurrando algo que no pude escuchar. Los otros familiares también se acercaron uno por uno, tocando el ataúd, diciendo adioses silenciosos. Fue un momento profundamente íntimo y me aparté discretamente, dándoles espacio para su dolor privado. Después de varios minutos, Rodrigo me hizo una seña indicando que estaban listos. Los empleados de la funeraria y yo tomamos las correas y comenzamos a bajar el ataúd lentamente hacia la tumba. Es un proceso que he realizado cientos de veces. Requiere coordinación y cuidado para asegurarse de que el descenso sea suave y respetuoso. El ataúd bajó sin contratiempos, tocando el fondo de la tumba con un sonido sordo que siempre me parecía final, definitivo, con una cualidad de no hay vuelta atrás que hacía que cada servicio fuera real de una manera que ninguna otra parte del proceso lograba. Esperaba que la familia quisiera quedarse para ver cómo cubrimos la tumba, algo que algunos elegían hacer y otros preferían evitar. Pero Rodrigo se acercó y me dijo que preferían irse ahora, que no podían soportar ver esa última parte. Lo entendí completamente. Les aseguré que todo sería hecho con el mayor respeto y los acompañé de vuelta hacia la entrada del cementerio. El pequeño grupo se marchó en sus coches, las luces traseras desapareciendo gradualmente en la oscuridad de la noche. Los empleados de la funeraria también se fueron, llevándose el coche fúnebre vacío, y entonces estuve solo, excepto por Pascual que había regresado a su caseta de vigilancia. Regresé a la tumba con mi pala, preparándome para la tarea final de llenar el espacio con tierra. Esta era siempre la parte más física del trabajo. Requería empujar palas llenas de tierra pesada una y otra vez hasta que la tumba estuviera completamente cubierta. Normalmente Marco y Javier me ayudarían, haciendo el trabajo más rápido, pero esa noche estaba solo, así que sabía que me tomaría al menos 1 hora, probablemente más. Comencé a trabajar estableciendo un ritmo constante. Empuja la pala en el montículo de tierra removida. Levanta, gira, vierte en la tumba, repite. El sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd de madera al principio era hueco, resonante, pero gradualmente se volvía más sordo a medida que la capa de tierra se hacía más gruesa. Había estado trabajando quizás 20 minutos cuando noté algo extraño. El viento, que había estado soplando constantemente desde que oscureció, se detuvo por completo. De repente, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible, las ramas de los cipreses dejaron de moverse, las hojas dejaron de susurrar.
El silencio que siguió fue absoluto, tan completo que podía escuchar mi propio pulso latiendo en mis oídos. Me detuve, apoyándome en mi pala mirando alrededor. Era inquietante este silencio total, pero traté de no darle demasiada importancia. El clima hace cosas extrañas a veces. El viento va y viene sin razón aparente. Respiré profundo y continué trabajando. Entonces escuché algo. Un sonido tan tenue que al principio pensé que lo había imaginado. Era como un rasguño, un roce de algo contra madera. Pausé nuevamente inclinando la cabeza, escuchando intensamente. Ahí estaba otra vez, definitivamente real, definitivamente viniendo de abajo, de la tumba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi mente racional inmediatamente comenzó a buscar explicaciones. Quizás era la tierra asentándose, las partículas moviéndose mientras caían en los espacios vacíos. Quizás era un animal pequeño, un ratón o algo que había quedado atrapado cuando cavamos la tumba y ahora estaba tratando de salir. Había explicaciones lógicas, sin duda, pero entonces el sonido cambió. Ya no era solo un rasguño aleatorio, ahora sonaba deliberado, como si algo estuviera golpeando la madera desde dentro. Tap, 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 una pausa, luego tap, tap, tap otra vez. Un patrón, intencional. Mi respiración se aceleró. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente. Dejé caer la pala y me acerqué al borde de la tumba, mirando hacia abajo. La capa de tierra que había echado solo cubría quizás un tercio del ataúd. Todavía podía ver claramente la madera oscura brillando bajo las lámparas. Y mientras miraba, vi algo que hizo que mi corazón dejara de latir por un segundo. El ataúd se movió. No fue mi imaginación, no fue un truco de las sombras. El ataúd se sacudió ligeramente, como si algo dentro estuviera empujando contra la tapa. Retrocedí involuntariamente, casi tropezando con mis propios pies. Esto no podía estar pasando. Era imposible. La mujer en ese ataúd había sido declarada fallecida por profesionales médicos. Había estado en una funeraria durante una semana. Había sido vista por su familia. No había manera, absolutamente ninguna manera de que estuviera viva. Pero el ataúd se movió nuevamente, esta vez más violentamente. Y entonces escuché algo que convirtió mi sangre en hielo. Una voz, débil, amortiguada por la madera y la tierra, pero inconfundible. Una voz de mujer diciendo, «Ayúdenme». Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que corriera, que saliera de allí inmediatamente. Pero otra parte de mí, la parte entrenada durante 22 años, para responder a emergencias, para actuar cuando otros se paralizan, esa parte tomó control. Si, de alguna manera imposible, había alguien vivo en ese ataúd, entonces cada segundo contaba. Salté dentro de la tumba, aterrizando sobre la capa delgada de tierra que cubría el ataúd. Comencé a remover la tierra frenéticamente con mis manos, empujándola hacia los lados, descubriendo la tapa del ataúd. Mis dedos encontraron los cierres, los ganchos de metal que mantenían la tapa cerrada. Los abrí con dedos torpes por la adrenalina y el pánico, y entonces levanté la tapa. Lo que vi en ese momento permanecerá grabado en mi mente hasta el día que muera. El ataúd estaba vacío, completamente vacío. No había cuerpo, no había nada excepto el forro de satén blanco perfectamente intacto. La mujer que habíamos bajado allí apenas media hora antes simplemente no estaba. Me quedé congelado, mi cerebro incapaz de procesar lo que estaba viendo. Esto no tenía sentido. No había manera física de que alguien hubiera salido del ataúd. Yo había estado allí todo el tiempo, excepto por los 15 minutos que me tomó acompañar a la familia a la salida. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Y entonces, mientras estaba allí de pie en la tumba, mirando el ataúd vacío, escuché algo detrás de mí. Pasos, suaves, lentos, deliberados. Me volteé rápidamente, y allí parada al borde de la tumba, iluminada por las lámparas, estaba una mujer. Era joven, 30 y tantos años, con cabello largo y oscuro que le caía sobre los hombros. Vestía un vestido blanco simple que se movía ligeramente, aunque no había viento. Su piel tenía una palidez que no parecía natural,
casi luminiscente bajo las luces artificiales, y sus ojos, cuando me miraron directamente, eran de un color que no puedo describir adecuadamente, algo entre gris y azul, pero más profundo, más penetrante. Abrí la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Ella sonrió. No fue una sonrisa feliz, sino algo triste, melancólico. Luego habló, y su voz era clara, suave, definitivamente real y no producto de mi imaginación. Dijo, «Gracias por escuchar». Dijo, «No muchos lo hacen». Dijo, «Necesitaba que alguien supiera que no estoy lista para quedarme aquí todavía». Encontré mi voz finalmente, temblorosa e incrédula. Le pregunté quién era, qué estaba pasando, cómo era posible que el ataúd estuviera vacío. Ella inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando cómo responder. Explicó que su nombre era Beatriz, lo cual ya sabía por la familia. Pero dijo que había algo que nadie sabía, algo que ella misma solo había descubierto después. No había sido un simple accidente de tráfico. Había habido circunstancias más complejas, cosas que necesitaban ser reveladas pero que nadie estaba buscando porque todos habían aceptado la narrativa oficial. Le pregunté qué quería decir, qué circunstancias. Ella dijo que no podía estar en paz hasta que la verdad saliera, hasta que su hermano supiera lo que realmente había pasado. Me pidió que le dijera a Rodrigo que buscara en su teléfono, en los mensajes de los días previos al accidente, que encontraría evidencia de amenazas, de alguien que había querido hacerle daño. Mi mente racional estaba gritando que esto era imposible, que estaba experimentando algún tipo de crisis psicótica, que nada de esto podía ser real. Pero otra parte de mí, una parte más profunda y primaria, sabía que esto estaba ocurriendo realmente, que estaba interactuando con algo que desafiaba todas mis comprensiones previas de la realidad. Le pregunté por qué me había elegido a mí, por qué no había aparecido a su familia directamente. Ella dijo que no funcionaba así, que solo ciertas personas en ciertos momentos podían verla, escucharla. Dijo que había sentido que yo era alguien que, a pesar del escepticismo, podría estar abierto a lo que tenía que decir. Entonces, antes de que pudiera hacer más preguntas, ella comenzó a desvanecerse, literalmente. Su figura se volvió más transparente, más etérea, como si estuviera hecha de niebla que se dispersaba gradualmente. Extendió su mano hacia mí, en lo que pareció un gesto de gratitud o despedida, y luego simplemente ya no estuvo allí. El espacio donde había estado parada estaba vacío, solo las sombras y la luz de las lámparas. Me quedé en la tumba durante varios minutos más, temblando, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Finalmente, reuní suficiente compostura para salir, trepar fuera del hoyo y sentarme en el suelo al lado con la cabeza entre las manos. Pascual debió haber notado que algo estaba mal porque vino caminando por el sendero con su linterna. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda. No sabía qué decirle. ¿Cómo le explicas algo así? ¿Cómo le dices que acabas de hablar con alguien que supuestamente estaba muerto en el ataúd, que ahora estaba misteriosamente vacío? Le dije que necesitaba llamar a don Emilio inmediatamente, que había ocurrido algo extremadamente irregular. Pascual se ofreció a quedarse conmigo mientras hacía la llamada. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y marqué el número del director. Don Emilio no estaba feliz de recibir una llamada tan tarde, pero su irritación se convirtió en alarma cuando le expliqué que el ataúd estaba vacío. Dijo que vendría inmediatamente, que no tocara nada más, que esto era una situación gravísima que requería investigación inmediata. Llegó 30 minutos después, acompañado por 2 oficiales de la policía local. Bajaron a la tumba con linternas potentes y confirmaron lo que yo ya sabía. El ataúd estaba completamente vacío. Documentaron todo con fotografías, buscaron señales de cómo alguien podría haber removido el cuerpo, examinaron los cierres y la tapa para ver si habían sido forzados desde fuera. No encontraron nada que explicara la desaparición. Los cierres no mostraban signos de manipulación, no había huellas en la tierra aparte de las mías. Era como si el cuerpo simplemente se hubiera desvanecido. La investigación que siguió duró semanas. Contactaron a la familia, quienes inicialmente no lo podían creer.
Verificaron con la funeraria, confirmando que definitivamente había un cuerpo en el ataúd cuando salió de allí. Revisaron las grabaciones de seguridad de las cámaras del cementerio, aunque la cobertura en esa sección particular era limitada. Eventualmente, días después del incidente, el cuerpo de Beatriz fue encontrado, pero no en el cementerio. Fue encontrado en un almacén abandonado en las afueras de Sevilla, en circunstancias que sugirieron fuertemente que su partida no había sido accidental como se pensó inicialmente. La investigación policial se reabrió, enfocándose ahora en posibilidades más oscuras. Y aquí es donde la historia toma un giro que todavía me hace cuestionar la naturaleza de la realidad. Cuando investigaron el teléfono de Beatriz, siguiendo la pista que ella me había dado, encontraron exactamente lo que dijo que encontrarían: mensajes amenazantes de alguien con quien había tenido conflictos profesionales. Esos mensajes llevaron a una persona que finalmente confesó haber estado involucrada en su partida, aunque los detalles legales son complicados y no me corresponde compartirlos todos aquí. Pero el punto es este: Beatriz me había dado información específica que resultó ser completamente precisa, información que no había manera de que yo supiera, información que llevó directamente a resolver el misterio de lo que realmente le había pasado. Después de esa noche, no pude continuar trabajando en el cementerio. Los siguientes días intenté volver a mi rutina normal, pero cada vez que me acercaba a una tumba, cada vez que escuchaba un sonido inexplicable, cada vez que veía una sombra que parecía moverse de manera extraña, sentía pánico subiendo por mi garganta. Las certezas que había construido durante 22 años se habían desmoronado, y en su lugar quedaba solo incertidumbre y miedo. Hablé con Clara sobre lo que había experimentado. Ella, con su experiencia médica, trató de ofrecer explicaciones racionales. Quizás había sido un episodio disociativo causado por estrés, quizás había malinterpretado lo que vi, quizás la información sobre el teléfono era algo que había escuchado subconscientemente en algún momento y que mi cerebro había procesado de esta manera extraña. Quería creerle, quería aceptar esas explicaciones cómodas, pero en el fondo sabía lo que había experimentado. Había hablado con Beatriz, había visto el ataúd vacío, había recibido información que no tenía manera de conocer, y esa experiencia había cambiado fundamentalmente mi comprensión de lo que es posible en este mundo. Renuncié a mi posición como sepulturero 2 meses después del incidente. Don Emilio lo entendió, aunque lamentaba perder a alguien con mi experiencia. Me ayudó a encontrar trabajo en el Departamento de Mantenimiento de Parques de la ciudad, un trabajo que me permite estar al aire libre, trabajando con cosas vivas, sin tener que confrontar constantemente la realidad de la mortalidad. Han pasado 5 años desde aquella noche y todavía me persigue, no en forma de pesadillas terribles, sino en forma de preguntas sin respuesta que rondan mi mente en momentos tranquilos. ¿Qué vi realmente esa noche? ¿Fue Beatriz de alguna manera, su esencia o espíritu, o como quieras llamarlo, manifestándose porque necesitaba que la verdad saliera? ¿O fue algo más, algo que mi mente creó para dar sentido a una situación imposible? He leído mucho sobre el tema desde entonces, sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre fenómenos paranormales, sobre las teorías de la física cuántica que sugieren múltiples realidades o dimensiones. Busco respuestas en libros y documentales, en conversaciones con personas que han tenido experiencias similares, pero ninguna respuesta se siente completamente satisfactoria. Lo que sí sé es esto: durante 22 años trabajé en un cementerio creyendo que era simplemente un lugar donde los cuerpos eran colocados, donde las familias venían a llorar y recordar. Creía que los únicos misterios allí eran emocionales y psicológicos, no existenciales. Pero esa noche me enseñó que hay capas de realidad que no entendemos, que quizás nunca entenderemos completamente. Beatriz me enseñó que la línea entre la vida y lo que viene después es más borrosa de lo que pensamos, que quizás hay circunstancias donde esa línea puede ser cruzada brevemente, especialmente cuando hay asuntos sin resolver que demandan atención. Me enseñó que debemos estar abiertos a posibilidades que desafían nuestras comprensiones actuales,
sin caer en la credulidad ciega, pero también sin cerrarnos completamente al misterio. Todavía visito cementerios ocasionalmente, llevando flores a las tumbas de familiares que han partido, pero ahora lo hago con una conciencia diferente, con un respeto más profundo por lo que esos lugares podrían ser. No solo lugares de descanso final, sino quizás también lugares donde los límites entre mundos se vuelven permeables, donde lo imposible ocasionalmente se vuelve posible. Pascual, el viejo guardián nocturno, se retiró un año después del incidente. Antes de irse, tuvimos una conversación larga sobre esa noche. Me confesó que él también había visto cosas durante sus décadas de trabajo allí, cosas que no podía explicar, cosas que lo habían llevado a creer que hay mucho más en este universo de lo que nuestros 5 sentidos pueden percibir. Me dijo que yo ahora era parte de un grupo pequeño de personas que habían cruzado esa línea, que habían visto más allá del velo y que esa experiencia me cambiaría para siempre. Tenía razón. Soy una persona diferente ahora de quien era antes de esa noche, no necesariamente mejor o peor, solo diferente, más humilde en mis certezas, más abierto a los misterios, más consciente de cuánto no sabemos sobre la naturaleza fundamental de la existencia. Clara y yo seguimos juntos, más fuertes de hecho por haber navegado esta experiencia. Mis hijos ahora son adultos jóvenes, forjando sus propios caminos en el mundo. Les he contado la historia, la verdadera historia completa, y cada uno la ha procesado a su manera. Algunos son escépticos, buscando explicaciones racionales. Otros están más abiertos a la posibilidad de que realmente experimenté algo extraordinario. Y está bien, cada persona debe llegar a sus propias conclusiones sobre estos temas. Lo que más me queda de esa noche no es miedo, aunque ciertamente lo sentí en el momento. Lo que me queda es asombro, una sensación de maravilla ante el misterio de todo. Durante 22 años pensé que sabía exactamente qué era un cementerio, qué significaba trabajar allí, qué pasaba con las personas después de que sus cuerpos eran colocados en la tierra. Pero en una sola noche, todas esas certezas se desmoronaron y en su lugar quedó algo mucho más interesante, la posibilidad de que hay mucho más por descubrir, mucho más por entender. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por escuchar esta historia tan personal y perturbadora. Sé que suena increíble, sé que muchos la descartarán como fantasía o delirio. Y está bien, cada quien tiene derecho a sus propias creencias, pero para mí, lo que experimenté esa noche fue real, tan real como cualquier otra cosa en mi vida, y me cambió de maneras que todavía estoy descubriendo. Si esta historia te hizo reflexionar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Déjame en los comentarios qué te pareció esta historia y si crees en la posibilidad de que quienes han partido puedan comunicarse con nosotros bajo ciertas circunstancias. Dale me gusta si crees que historias como esta merecen ser compartidas. Y recuerda, el mundo es mucho más misterioso de lo que pensamos, y a veces, las experiencias que desafían nuestras creencias son las que más nos enseñan sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Nos vemos en el próximo video.